Muy buena tarde, Dios les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder llegar a cada uno de ustedes por medio de una reflexión. En esta tarde vamos a continuar con el tema que estuvimos compartiendo la semana pasada. Y el tema que estuvimos compartiendo la semana pasada es acerca de la gran inversión que usted y yo podemos hacer al Señor. Y estuvimos compartiendo en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos del 3 al 9. Para hacer un recorderis, vamos a leer primeramente el texto para poder entonces entrar en el contexto de la reflexión que tenemos para este día. Marcos capítulo 14, versículo del 3 al 9. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Versículo 6. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Qué bendición, porque estas palabras de Jesús en el último versículo, en el versículo 9, dice que se contará en todo el mundo. Y de hecho, en esta tarde vamos a reflexionar más de esta mujer. Miramos que cuando nosotros hacemos una inversión, una buena inversión en nuestro Señor Jesucristo, entregando todo nuestro corazón, toda nuestra alma, nuestro espíritu, entregando todo lo mejor de nosotros, inclusive recursos, inclusive aún el tiempo que nosotros tenemos, cuando lo entregamos a Dios, entonces en nosotros se ven reflejadas algunas características muy positivas que nos pueden identificar como hijos e hijas de Dios. Y en esta tarde vamos a mirar algunas características de ese hombre y esa mujer cuando lo entregan todo por la causa de Cristo. Miramos entonces aquellas características. Vamos a mirar algunas características que el hombre y la mujer de Dios reflejan en su vida. Y la primera característica que podemos sacar del texto que acabamos de leer es que la más grande inversión refleja la gratitud, ¿sí? La más grande inversión se refleja en la gratitud. Podemos mirar en el versículo 3 que nos dice que en Betania, mientras estaba el Señor Jesús sentado a la mesa, dice que él estaba en la casa, dice el versículo 3 que él estaba en la casa de Simón el leproso. Y allí miramos que Jesús estaba sentado en la mesa, en la casa de Simón el leproso. Tal vez el texto no nos dice directamente qué estaba Jesús haciendo en la mesa, pero nos podemos imaginar que tal vez Simón el leproso había invitado a Jesús a su casa para ofrecerle la mejor cena, para ofrecerle la mejor comida, para ofrecerle lo mejor que él tenía. ¿Debido a qué? Debido a que este hombre, Simón el leproso, primeramente había conocido al Señor. Jesús lo había recibido y le había sanado. Es decir,
que en gratitud a lo que Jesús hizo, a la sanación que Jesús hizo en Simón el leproso, miramos cómo este hombre lo invita a su casa y le prepara lo mejor, lo sienta en la mesa. Y allí Jesús comparte no solamente con Simón el leproso, sino que también podemos mirar más adelante una escena que a cada uno de nosotros nos deja una gran enseñanza. Miramos que esta característica de ser agradecidos con Dios es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Allí podemos mirar que una persona, cuando invierte lo mejor de sí, puede ser agradecido y agradecidas con Dios. Miramos también otra actitud, y es la actitud de la mujer. Es decir, estamos hablando en este caso de María, la hermana de Lázaro. Ella fue la mujer que entró a la casa de Simón. Ella fue esta mujer que derramó este perfume. Dice la escritura que era un perfume demasiadamente costoso. Ella fue la mujer que derramó, ¿sí?, el perfume, que ungió a Jesús. Y dice la escritura que enjugó con sus cabellos sus pies. Miramos qué actitud tan hermosa la que tuvo María con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le había perdonado. Jesús le había perdonado sus pecados, pero también Jesús le había permitido conocerle. Cuando ella llega y se postra ante el Señor, eso da a entender que ella allí está reconociendo y está aceptando al Señor como su Señor y Salvador. Lo está reconociendo como su Señor, como el Señor de su vida. Y al reconocerle como el Señor de su vida, entonces ella en esa actitud está ofreciendo todo lo que tiene. ¿Cuántos de nosotros somos agradecidos, agradecidas con el Señor? ¿Qué tanto nosotros podemos dar lo mejor de nosotros para Él? Para aquel que lo entregó todo por nosotros, ¿por qué nosotros no entregarlo todo por Él? Una persona que es agradecida hace excelentes inversiones. Y lo podemos mirar en el texto. Dice que ella llegó y derramó todo a los pies del maestro. Es decir, no le importó haber gastado el perfume más costoso que tenía. No le importó haberlo derramado, porque había entendido que ese perfume no valía tanto como la salvación que Jesús le estaba ofreciendo. Miramos de que esta es la evidencia. Esto es la evidencia de un corazón que adora. Esto es la evidencia de aquel hombre y aquella mujer que se interesan por adorar al Señor. Miramos que la casa donde estaban ellos, al perfume ser derramado a los pies del maestro, miramos cómo la casa se llena de ese olor, de un aroma estupendo, de un aroma muy hermoso. ¿Cuántos de nosotros nos fastidia los malos olores? ¿Cierto? A ninguno. Pero miramos cómo el aroma de este perfume era de un aroma bien penetrante, pero a la vez de gratitud, de olor fragante. El corazón de una persona que lo invierte todo por Jesús es un corazón de adoración, es un corazón de gratitud, y donde quiera que esta persona, este hijo e hija de Dios llegue, cambia todo. ¿Por qué? Porque hay presencia de Dios en el corazón de aquellas personas que lo entregan todo por Jesús. Miramos que allí el ambiente también cambia. El ambiente cambia allí, aún la actitud de las personas. Qué bendición poder nosotros imitar la enseñanza que nos deja
María. Qué bendición poder nosotros imitar este texto que nos deja una gran enseñanza de aquella persona que invierte todo para el maestro. Podemos mirar también una segunda característica que el hombre y la mujer de Dios, cuando invierten todo lo que tienen en el maestro, es reflejada en sus vidas. Miramos que la segunda característica, la más grande inversión, se demuestra en el sacrificio. La más grande inversión que un hombre y una mujer hacen para el Señor lo demuestran en el sacrificio. La primera es la gratitud y la segunda es el sacrificio. El sacrificio, ¿por qué? ¿Cuánto dinero no le costó este perfume a esta mujer? ¿Quién sabe los ahorros que esta mujer estaba haciendo? ¿Para qué esta mujer estaba ahorrando? Tal vez para su proyecto de vida, tal vez para casarse, tal vez para comprar algo, tal vez necesitaba comprar su casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestro proyecto de vida? ¿Cuántos de nosotros soñamos con comprar algo que necesitamos? ¿Cuántos de nosotros soñamos con ahorrar? Esta mujer tenía sus ahorros, pero esta mujer sus ahorros los invirtió, dice, en el mejor perfume. ¿En el mejor perfume para quién? Para su maestro. Qué bendición y qué enseñanza nos deja este pasaje de Marcos capítulo 14. Miramos que la más grande inversión demuestra el sacrificio. Miramos que dice el versículo 3 en la parte B. Dice: llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso. A la casa llegó esta mujer, llegó María, con este perfume, un perfume de alabastro. Dice que era un perfume muy costoso, lo dice la escritura. La mujer sacrificó sus ahorros. Aquí miramos que la mujer sacrifica sus ahorros. La mujer sacrificó su tiempo. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta sacrificar el tiempo para buscar de Dios? Nosotros en la vida cristiana necesitamos sacrificar muchas cosas por aquel que sacrificó su vida por nosotros. Miramos cómo Jesús sacrificó su vida por usted y por mí. ¿Y por qué nosotros no sacrificar de nuestros recursos? ¿Por qué nosotros no sacrificar de nuestro tiempo para aquel que lo está ofreciendo todo por nosotros? Miramos también que este no es un sacrificio que causa dolor. Miramos que este no es un sacrificio que causa dolor. Cuando el hombre y la mujer de Dios entienden que Jesús es nuestro Señor y que hacemos la más grande inversión, lo que hacemos por Jesús no nos debe a nosotros causar dolor. Este sacrificio no le causó a la mujer, el sacrificio que ella hizo no le causó a la mujer dolor. Este sacrificio más bien causa en nosotros satisfacción y alegría. Que el sacrificio, amado hermana, hermano, amigo y amiga, que me escuchas en esta tarde, que el sacrificio que usted y yo hagamos para Dios sea en nosotros, lo hagamos con gozo, con alegría y satisfacción. Eso fue lo que nosotros vemos. Eso es lo que nosotros vemos en este texto. Eso es lo que nos deja la enseñanza del texto de Marcos capítulo 14 en esta tarde. Un sacrificio el cual la mujer hace está acompañado de un ferviente amor. Este sacrificio está acompañado de un ferviente amor, de ese amor por el Señor.
Y así debemos de ser nosotros. Que el sacrificio que nosotros hagamos por el Señor no produzca en nosotros una carga, no produzca en nosotros dolor. Más bien, que lo que nosotros hagamos para la obra del Señor, lo que nosotros hagamos para Dios, nos cause gozo, nos cause alegría, nos cause satisfacción, y que lo hagamos por amor, por aquel quien murió por nosotros. Miramos una tercera característica, y la tercera característica que se refleja en aquel hombre o en aquella mujer que invierten lo mejor de sí, lo mejor que tienen, dice que la más grande inversión se realiza en medio de la oposición. En medio de cualquier oposición se realiza la más grande inversión. Podemos mirar los versículos del 4 al 7. Y dice el versículo 4, note bien lo que dice el versículo 4. Dice: algunos de los presentes comentaban indignados, tremendo, y decían entre sí: ¿para qué este desperdicio de perfume? Sigue diciendo: podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Mire lo que decían los presentes, aquellas personas que tal vez estaban lejos de Jesús. Y hoy en día, a usted y a mí, a muchos de nosotros nos pasa esto. Muchas veces nos critican porque tal vez ir a la iglesia es perder el tiempo. Lo mismo decían con esta mujer cuando derramó ese frasco de alabastro, ese perfume costoso en el cuerpo del maestro. Decían: qué desperdicio. Y tal vez a muchos de nosotros nos critican porque invertimos nuestros recursos, muchas veces nuestras finanzas por la obra del Señor, muchas veces nuestro tiempo. Invertimos muchas cosas para el Señor y dejamos de hacerlo simplemente porque otros nos critican. La mujer no puso cuidado a aquellas palabras. La mujer solamente adoró. La mujer solamente se postró ante el Señor. La mujer, lo único que le importaba era su Señor, agradar a su maestro. ¿Estamos nosotros agradando al Señor o agradando a los presentes? ¿Agradando los de afuera? Es la gran pregunta que nos debemos nosotros hacer. Nosotros estamos llamados a agradar al Señor, no importando la oposición, no importando lo que pase a nuestro alrededor, no importando las críticas, no importando las murmuraciones. Nosotros estamos llamados a agradar al Señor como lo hizo esta mujer. No le importó lo que dijeran. Miramos entonces que la más grande inversión se realiza en medio de la oposición. Que nosotros no nos dejemos amedrentar por aquellos que tal vez nos critican. No nos dejemos amedrentar por aquellos que tal vez blasfeman en contra de nosotros. Continuemos mirando al Señor. Continuemos agradando al Señor para que nuestra vida cada día dependa más de Él. Miramos que la oposición de los que se enojan o de los que se enojaron, ¿sí? Porque no están de acuerdo con algo. Estas personas, estos presentes de lo que habla aquí la Escritura, no estaban de acuerdo con que ese perfume hubiera sido desperdiciado para ellos. Pero para esta mujer era ganancia. Para esta mujer era ganancia porque sus ojos estaban puestos en el Maestro. Miramos que la oposición de los que se
de los que buscan, exageran en su apreciación. Muchos exageran, muchos mienten, ¿sí? La oposición muchas veces miente, muchas veces exageran en lo que están diciendo, ¿sí? Y menosprecian lo que otros hacen. Menosprecian lo que otros hacen. Miramos allí lo que dicen. Mire lo que dicen estas personas en el versículo 5. Dice, podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Pero Jesús, conociendo el corazón de estos presentes, de estos que murmuraron, de estos opositores, de estos que no estuvieron de acuerdo a que este perfume fuera derramado, Jesús conocía el corazón de estas personas. Según ellos, primero, se hubiera vendido por muchísimo dinero. Y segundo, el dinero recaudado lo hubieran dado a los pobres. Jesús conocía muy bien que eso simplemente lo decían por apariencia, pero no de corazón. Porque Jesús conoce nuestros corazones. Nosotros muchas veces podemos sacar excusas, pero al Señor no le podemos mentir. Al Señor no le podemos sacar excusa. Muchas veces decimos, es que yo quisiera dar lo mejor de mí para el Señor. Pues dalo, entrega primeramente tu corazón. Lo primero que uno tiene que dar, lo mejor de sí, lo primero que el ser humano tiene que dar a Dios es el corazón y entregarlo todo. No un poco, entregar 100% el corazón. Miramos allí que la oposición de los que maltratan con palabras y actitudes, miramos que hay dos grupos representados aquí. Hay dos grupos representados aquí. Dice el versículo 6. El versículo 6 dice, Jesús, déjenla en paz, dijo Jesús. Déjenla en paz, dice aquí el maestro. ¿Por qué la molestan? Y miramos allí que estaba el otro grupo. Los que estaban de acuerdo, pero los que no estaban de acuerdo. Los que se mueven según el Espíritu Santo. Aquí, en esta escena, en esta casa, habían dos grupos de personas. Estaban aquellos que se mueven por el Espíritu Santo, ¿sí? Y miramos aquellos los que toman según los deseos de la carne. Podemos mirar y analizar dos grupos de personas. Aquellos que se mueven por la carne, porque al pronunciar aquellas palabras que se hubiera vendido por muchísimo dinero, sin importar la presencia de Jesús, lo estaban diciendo según la carne. Pero también estaban aquellos los que veían las cosas espirituales, los que se movían por medio del Espíritu. Miramos la última característica, que todo hombre de Dios y aquella mujer de Dios se refleja en sus vidas cuando entregamos lo mejor de nosotros. Dice, la más grande inversión deja un legado generacional. La más grande inversión deja un legado generacional. Miremos el versículo 8 y 9, finalizando el texto. Miramos que dice el versículo 8, dice, ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Alabado sea el Señor. Miramos que la más grande inversión, cuando nosotros hacemos la más grande inversión en el Señor, esto deja un gran legado. Es decir, mi amado hermano y mi amada hermana, amigo y amiga, que me escuchas,
Cuando nosotros invertimos lo mejor de nosotros para el Señor, esto quiere decir que no es en vano. No es en vano el trabajo en el Señor, dice la Escritura. Cuando nosotros hacemos nuestra mejor inversión, ya sea en nuestra economía, ya sea en nuestro tiempo o en cualquier recurso que nosotros podamos hacer, entonces estamos dejando un gran legado a nuestras generaciones, a nuestros hijos, nietos, los estamos marcando para recibir bendiciones de Dios. Mire lo que dice la Escritura, lo que dice el mismo Jesús, que donde quiera que se predique este evangelio, será recordada la actitud que tuvo esta mujer para con el Maestro. Qué hermoso es que a nosotros nos recuerden por haber trabajado en la obra del Señor. Se dice que un legado que se construye paso a paso, dejas huellas en cada generación. Qué importante es que nosotros invirtamos lo mejor de nosotros para el Señor, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Nuestras generaciones serán marcadas por lo que usted y yo podamos hacer en la obra de Dios. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias por la palabra y que, amado Dios, nosotros como hijos e hijas podamos reflejar cada una de estas características que hemos hablado, que hemos descubierto, Señor, en este texto. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y demás personas que han estado atentas a esta reflexión. Te doy gracias y que podamos dar lo mejor de nosotros para ti, para el servicio de tu obra. Que podamos, Señor, dar lo mejor de cada uno de nosotros para agradarte a ti. No importa la oposición, no importa las críticas, no importa las murmuraciones, no importa lo que se levante. Que nosotros estemos confiados en ti, porque hemos reconocido que tú eres nuestro Señor y que lo que usted, Señor, hizo por nosotros en la cruz vale más que cualquier, Señor, cosa que nosotros podamos hacer. Padre, gracias te damos. Ayúdanos a hacer la mejor inversión en tu obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre tu vida y sobre toda tu familia.